personas que nos ven en internet esta mañana, le damos la bienvenida. Gracias por estar en contacto con nosotros. Y una vez más, bienvenido a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza en esta mañana es Comienzo de una nueva jornada. Comienzo de una nueva jornada. Y en solo un par de días más vamos a comenzar un nuevo año. Quiero que sepas de que el final de algo siempre es el principio de algo más. Siempre. Es decir, nada se acaba simplemente y se acabó y no hay nada más. Uno de los principios bíblicos que nosotros encontramos es que la vida es eterna, tanto para el cristiano como para el no cristiano. Quizás alguna persona piense, oye, pero eso no puede ser. Sí, claro que sí. La Biblia nos enseña de que si tú eres creyente y mueres en Cristo Jesús, eternamente vas a vivir con Cristo, ¿dónde? En el cielo. Pero si tú no eres creyente y mueres sin Cristo, eternamente vivirás, ¿dónde? En el infierno, en el infierno. Yo sé que mucha gente no le gusta esta palabra, da miedo, algunos inclusive no creen en ellas, pero la palabra de Dios, esto es lo que nos enseña. Es decir, la vida es eterna, no hay nada que se vaya a acabar permanentemente para nosotros. Solo la vida es un ciclo. Perdón. Y en ese ciclo acabamos algo y comenzamos algo más. En esta ocasión todo lo que vamos a hacer es cerrar un ciclo. Y el ciclo es, numéricamente hablando, ¿cuál? 2013, correcto. Y comenzamos el 2014. Pero en enero 1 del 2014, el día va a lucir exactamente como los días del 2013. Y no, tú sabes que en muchas ocasiones no hay mucha diferencia, con excepción de que las etapas, porque numéricamente hablando, así es que se dividen etapas, y todos nosotros vivimos también diferentes etapas de nuestra vida. Aquellos de nosotros que tenemos más años que muchos de ustedes, los jóvenes que están sentados por acá, pues saben que tenemos unos años más de experiencia. Algunos de ustedes tienen muchos más años de experiencia que yo, y no nos vamos a poner a contar de todas maneras ahora, pero son etapas, y cada etapa tiene algo especial, ¿sí o no? Sí. Conversando en una ocasión con alguien sobre esta cuestión de las etapas de la vida y la edad y demás, alguien me preguntaba, ¿qué bueno sería tener 20 años otra vez? Digo, fíjate que yo no estoy muy preocupado por eso. Sería bueno tener 20 años con la experiencia que tenemos ahora, ¿verdad? Claro. Pero la verdad, cuando yo pongo en una balanza la edad y la experiencia, me quedo con la experiencia que con la edad. Piénsalo. Tú sabes, es mejor los años que tenemos ahora, aunque tenemos un montón de achaques, quizás por eso la balanza pesa más, además del sobrepeso. Y en cada etapa que nosotros vivimos, tenemos también para cada etapa algo que se llama resoluciones. ¿Sí o no? ¿Quiénes de ustedes tienen resoluciones para el próximo año? Tú tienes. Bajar de peso. Ya ese lo empecé yo hoy, fíjate, no para el próximo año. Esta mañana que estaban Mayra y su familia en casa haciendo ahí unos, ¿cómo se llama? Unos bacon. ¿Cómo se dice bacon? Tocineta. Y me ofrecieron y dije, no, ya yo empecé hoy. ¿Cómo? Ya yo empecé hoy. Así que no bacon y toda una serie de cosas. Y después de la cena Nochebuena, después de la cena Nochebuena. Bueno, es que todavía falta la fiesta de fin de año, pero de todas maneras nos adelantamos un poquito como quiera que sea. Así que tratamos de hacer todos de una forma u otra resoluciones y planes para la próxima etapa. Generalmente, si tú entras en una nueva etapa sin una planificación, no vas a poder lograr mucho. Déjame decirte, yo he sido alguien que he planificado por toda mi vida ha sido planes. Yo aún las vacaciones y los viajes los planifico con lápiz y papel, con mapas y con tiempos y con toda una serie de cosas. Y con todo y eso, haciendo planes, no siempre puedo llegar a cumplirlos todos. Cuando uno no hace planes, cuando uno no planifica correctamente, va a poder alcanzar todavía mucho menos. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios en el día de hoy. Yo te invito a que abras allí tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 35. Génesis, capítulo 35, vamos a estar en el Antiguo Testamento en el día de hoy. Y vamos a ver una historia
que nos habla exactamente sobre eso, sobre etapa, una nueva etapa, y no necesariamente una etapa de año nuevo. Es decir, hoy no voy a usar un texto bíblico que hable sobre el año nuevo, pero sí sobre una nueva etapa para un líder en esta ocasión bíblico que se llamaba Jacob. Y todos ustedes, o la mayoría de ustedes, han escuchado sobre este hombre Jacob. Ahora, antes de poder empezar a leer en el capítulo 35, versículo 1, que es donde va a estar basada, quiero darte un poquito de información sobre datos históricos de dónde estamos y qué fue lo que sucedió para que tú entiendas lo que va a pasar aquí en esta historia. Quizás algunos de ustedes no conocen esta historia, pero ustedes que están presentes en esta mañana, levanten la mano, ¿quién conoce la historia de Jacob? Unos cuantos, pero la mayoría de ustedes no, fíjense, la mayoría, no voy a contar los niños, de los adultos la mayoría no conoce la historia de Jacob. Eso quiere decir de que no has leído tu Biblia. Tú necesitas leer tu Biblia. Deja de ver un poco en telenovela. Déjame decirte que esta es una de las mejores telenovelas que hay, para que tú lo sepas, esta que voy a leerte hoy. Y te digo porque ya yo la he visto muchas veces, esta novela yo la he visto muchas veces. Y esta semana, estudiando para este mensaje, me puse a leer de todas maneras, a refrescar algunos detalles de la historia, y me quedé asombrado. ¡Wow! Me piqué tanto que me pasé. Empecé varios capítulos antes, llegué al capítulo que vamos a leer hoy y seguí leyendo muchos capítulos más, porque es tan interesante que es mejor que una telenovela, créemelo, lo que pasó aquí. Si te gusta el chisme, aquí hay un montón de chisme. Mujeres, hello. Mira, Feliciano no dijo amén hoy. Hey, porque a lo mejor Feliciano le gusta la telenovela, dicen. Pero aquí hay un montón de chisme, porque déjame contarte un poquito sobre esta historia. Jacob tenía un hermano. Y a ver, yo quiero saber a aquellos de ustedes que están listos y que han leído. ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? Esaú. Y Esaú y Jacob habían tenido una desaveniencia, una pelea allí. ¿Por qué cosa fue? ¿Por qué? La primogenitura. Pero esa primogenitura se pelearon por algo más. ¿Por qué fue? Te voy a dar mi primogenitura si me das un plato de lentejas, de comida. ¿Tú sabes lo que es eso? Ahora que estamos hablando de Navidad y fin de año y el arroz con frijoles y el lechoncito y toda esa serie de cosas. ¿Viste ahí en el anuncio ese que pusimos? Ouch, ¿verdad? El pobre puerquito, ¿verdad? Que vimos ahí. Por eso fue. Así que comenzó. Te estoy diciendo que esto es una telenovela buenísima. Yo nunca la he visto en la televisión, pero si alguien se pone a hacer un guión sobre esa telenovela, sería fantástica. Y de ahí salió un pleito. Y de ese pleito la mamá de estos dos muchachos le dice a Jacob, le dice, mira, vete allá a casa de la parentela del pariente nuestro que se llama ¿cómo? Labán. Vete a casa de Labán allá y júntate, vete huyendo para que tu hermano no se pelee contigo y demás, y busca por allá pareja. Y dice que él llega allá de pronto y ve una muchacha que le gustó mucho. ¿Cómo se llamaba? Raquel. Le gustó mucho. Y él dijo, esta muchacha me gusta, me agrada, y yo voy a pedir su mano. Y va, le pide la mano al papá, que se llamaba Labán. Pero el papá, que era un vivo tremendo, tremendísimo vivo este hombre, ese era hispano, yo no sé de qué lugar. De Lares, yo creo, no sé. ¿De dónde era? Vivísimo. Era ese. Y le dijo, mira, la que te gusta a ti es la más bonita de todas. La otra no es tan bonita. Dicen algunos fea. No vamos a decir fea porque no dice que es fea, pero esta es más bonita. Y él quería casar primero a la otra, por si acaso, para que no se quedara afuera. Cásate con la primera. Pero a mí no me gusta esta, me gusta aquella. Sí, pero si tú te casas con esta, después te doy a la otra. Increíble. Y tú ves que es una telenovela. Y entonces, ni modo, ¿qué va a hacer? Le hicieron un negocio y le prometió que si en 7 años, es decir, por 7 años se casaba y trabajaba para él, entonces a los 7 años le daba a la otra. Y sabemos de que cumplió los 7 años y no pasó nada, tuvo que trabajar 7 años más. Al final de la historia, pues se queda con las dos mujeres. No tenía otra opción. No era cuestión de que me gusta la bonita, no, te vas con la bonita, pero te llevas la fea también. Así era la historia, Ajá. Y la otra mitad de precio, correcto. Ajá. Tremenda venta. Y entonces dice la historia de que el suegro, Labán, que era
un negociante, un biznero tremendo, lo engañó, le hizo maraña allí con las ovejas. ¿Tú te acuerdas de eso? Con los animales que tenía. Y no te voy a dar los detalles porque tienes que leerlo, porque es buenísimo. La historia es mucho mejor cuando uno la lee. Y entonces este hombre, a pesar de eso, pues llegó el momento en que dijo, me tengo que liberar de mi suegro, tengo que hacer algo. Y dice que le hace así. Te estoy diciendo esto para que veas algunos detalles de lo que vamos a leer en esta mañana. Cuidado con eso. Dice que este hombre entonces, es decir, Jacob decidió irse de su suegro, escaparse, llevarse a las mujeres y a los hijos sin decir nada y los animales que le pertenecían. Pero la historia dice también de que Raquel, ¿qué hizo? Se llevó los ídolos. Una cosa que hizo fue entrar y se llevó los ídolos de la familia, los metió en un saquito y vámonos. Y cuando el suegro viene que estaba en el campo y se da cuenta de que estos se habían ido de la casa, se habían llevado todo, los persigue con un grupo de hombres. Y los agarra 2 o 3 días después, los agarra en el camino. Y ellos estaban allí, se habían plantado quizás a descansar y habían armado su casa de campaña cuando llega este hombre, el suegro Labán, y entonces Labán le dice, hey, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué a escondida? ¿Por qué te llevaste a mis hijas y a mis nietos y demás? Si todo esto me pertenecen. Y tuvieron una discusión allí, y entre la discusión le dice, ¿y por qué me robaste cosas de mi propiedad? Dice, yo no te he robado nada. Dice, sí, como que no. Y le habla de los ídolos. Dice, yo no he cogido nada. Si quieres, registra todo. Y entonces él empieza a registrar todas las casas de campaña. Y Raquel, la bonita, fíjate, cuidado con la bonita. La bonita esta, cogió, dice que entra a la casa de campaña de ella y coge los ídolos que se había robado y los echa dentro de una bolsa sobre un camello, en la montura de un camello. Y ella llega, pan, y se sienta arriba del camello, arriba de los ídolos. Y cuando viene el papá registrando, como no había encontrado nada allí en la casa de campaña, pues sale a ver si los encuentra afuera. Y dice que Raquel, lo primero que le dice es, padre, no me pidas que me levante. Dice, porque estoy en los días de mi periodo. Y pues no me puedo levantar. Fíjate lo viva que era esta muchacha, ¿eh? Y esa fue la que había escogido este hombre, es decir, Jacob, de esposa, porque era la más bonita. Quizás las más feas eran, no sé, más sinceras, quién sabe. Pero esta era mentirosa, esta era tremenda. Me parecía el papá, a lo mejor. Cuidado con lo que escoges por ahí. Y entonces, pues, el papá después hace un negocio ahí, el papá se va y como quiera que sea, ellos se quedan con los ídolos. Acuérdate que la palabra nos enseña, dice la Biblia, que no nos unamos con yugo desigual. Esto pudiera ser aplicable a muchas cosas, pero específicamente a lo que es el matrimonio, decimos jóvenes para que estén vivos y también los adultos, pero jóvenes, les recomendamos que ustedes no se casen con personas que no sean cristianas. Porque el modelo bíblico nos indica a nosotros, no solamente el modelo bíblico, el modelo actual, el modelo social en las iglesias nos indica a nosotros que la mayoría de los cristianos que se casan con personas que no son cristianas acaban en el mundo. El no cristiano se lo lleva, absorbe, lo atrae y se lo lleva al mundo. Enseñamos siempre de que el cristiano se debe de casar con otro cristiano. No quiere decir que los cristianos sean mejores, ni que sean perfectos, mucho menos. Pero al menos tienen una fe que pueden compartir y van a ir a la iglesia y van a ver las cosas de una forma diferente. Bueno, este hombre de la historia en el día de hoy, Jacob, se casó con una mujer que aunque eran parentesco, no era una mujer que adoraba a Dios Jehová. Porque Labán, su papá, no lo hacía. Ellos no tenían ese conocimiento. Jacob y su familia sí. Es decir, si pusiéramos a Jacob y a su familia en los tiempos de ahora, diríamos Jacob es ¿qué cosa? Cristiano, sería cristiano, porque adora al Señor. Pero entonces la familia de la muchacha que le gustaba a Raquel, o de las dos con las cuales se tuvo que casar, y eso sabemos que esa no es la práctica nuestra ahora, pues no eran cristianas. Después de esto, fíjate esto, porque te estoy dando más o menos un resumen. Después de esto, entonces, ellos siguen su viaje y llegan a un lugar, a una ciudad que se llama Siquén, donde hay un joven allí que ve a una de las hijas de Labán
Y esa hija se llamaba, ¿cómo? ¿Quién se acuerda? Dina. Y entonces esa muchacha la rapta y la viola. Y después que la viola, le gustó. Dice, no, yo me quiero quedar con ella. Quiero casarme con ella. Y va y pide su mano. Y el papá y los hermanos estaban bravos. Y el papá accede por una negociación. Y los hermanos le dicen al papá, pero ¿cómo es posible que vas a darle a nuestra hermana a este hombre después que la violó? Tenemos que hacer justicia. Y dice, no, vamos a hacer esto por la paz. Y entonces los hermanos hacen un arreglo y le dicen a estos hombres, ok. Porque no solamente ese que violó a la hija, sino otros también se querían mezclar. Ahora se querían mezclar las familias. En aquellos tiempos, algo que no se practica mucho ahora, todavía en algunos lugares sí, es que saben ustedes que las familias hacían arreglos. Y imagínate que de pronto hagan arreglo ahí para que los hijos allá de Clemencia se casen a lo mejor con las hijas acá de Daniela o quién sabe qué, y así. Entonces, se hacen arreglos. Mira, nos casamos los hijos y nos compartimos y mantenemos la herencia o la plata, los negocios. Así era en ese tiempo. Y estos hermanos muy vivos dicen, ok, vamos a hacer una cosa. Dejamos que ustedes se casen con las hermanas nuestras con una sola condición. ¿Cuál condición? Dice que ustedes también se circunciden como nosotros, los hebreos, los judíos. Y ustedes saben que la circuncisión es literalmente una cirugía a sangre fría. A los jovencitos que no saben, después les explicamos. A los demás que no saben, también después les explicamos. Porque veo a algunos adultos así como que... Anyway. A lo mejor de todas maneras no entienden, así que... Anyway. Le circuncidan a estos hombres y ustedes saben que después de una circuncisión uno queda adolorido. Parece que te bajaste de un caballo, tú sabes. Miras así como... Y estos vivos dijeron, esta es la hora para darnos, nos vamos a vengar. Y dice que fueron por la noche allí a la campaña, la tienda de campaña de aquellos hombres que se habían circuncidado y como estaban todos doloridos, no podían hacer nada ni moverse, les cayeron a palos y mira, se las cepillaron a todos. En venganza por lo que habían hecho con las hermanas. ¿Te gustó la telenovela esa? Esto es la mitad del chisme ni medio. Tienes que leerlo para que veas porque hay cosas interesantísimas. En medio de esta situación, entonces viene Jacob y le dice a los hijos, ¿ustedes qué han hecho? Me han metido en tremendo lío, en tremendo problema, porque yo salgo huyendo allá de aquel suegro que me ha hecho la vida imposible y demás, y ustedes han venido aquí a hacer algo peor que lo que nos han hecho a nosotros. Es decir, yo vengo huyendo y ahora ustedes me van a hacer seguir huyendo, porque ellos pensaban de que ya iban a llegar allí, se iban a establecer, inclusive dice la palabra que habían comprado terrenos y demás para poder quedarse viviendo allí en aquel lugar. Así está la situación ahora. Cuando de pronto Dios le habla a Jacob. Quiero decirte también de que en esta historia, un poquito antes de eso, aquellos de ustedes que han leído la historia se acuerdan de que Jacob tuvo otro pleito más con alguien más. Una pelea, literalmente. Una fajazón, dicen los cubanos. ¿Cuál fue? ¿Con quién fue esa? Con un ángel. Y con ese ángel, en esa pelea, él le dice, yo quiero que tú me bendigas y no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Porque Jacob se dio cuenta de que este era un enviado de Dios. Y este ángel lo bendice. Y entonces le cambian el nombre de Jacob a Israel. Porque el significado de Jacob, ¿qué cosa es? Mentiroso. Ese es el significado de Jacob. Y entonces le cambia el nombre a Israel. Y este es el nombre del cual, o de este hombre, desciende lo que nosotros conocemos ahora como los judíos. Por eso el país que nosotros conocemos ahora como Israel lleva ese mismo nombre. Son los israelitas, los judíos. Este es el hombre del cual viene esa descendencia actualmente. Te estoy hablando de esto para que veas la importancia que tiene esta historia. En medio de esto entonces Dios se le aparece a Jacob y le da una orden porque lo va a llevar a él. No estamos hablando ahora de un año nuevo, pero sí a una nueva etapa. Y te digo una cosa, mi querido hermano.
Cada uno de nosotros, si analizamos este año que hemos vivido, 2013, desde el principio al fin, en realidad nos vamos a dar cuenta de que hemos cometido muchos, ¿qué cosa? Errores. A lo mejor tú no, yo sí he cometido muchos errores. Tú también, dice José, yo también. José, que tú has hecho un muy buen trabajo ahí detrás de la cámara, José, felicidades. Excelente, José se ha vuelto un camarógrafo espectacular. Buenísimo. La gente que sabe de media y demás, y yo que estoy en estos entrenamientos, pues mucha gente me pregunta, y digo, no, tengo un camarógrafo fantástico ahí detrás de la cámara, José. Pero con todo y eso, cuando José se equivoca en la cámara, yo lo perdono porque hace buen trabajo. Pero todos nosotros hemos cometido muchos errores. Los errores nos enseñan a hacer las cosas entonces mejor después. Y le pedimos a Dios que nos dé entonces otra oportunidad. Te digo esto porque aun cuando nosotros cometemos errores, algunos de nuestros errores se convierten en ¿qué cosa más? ¿En qué? En pecado. Fíjate que son errores, pero algunos errores son más graves y se convierten en pecado porque van en contra de la voluntad de Dios. No es lo mismo un error cuando yo estoy escribiendo o cuando estoy arreglando una máquina o algo y me equivoco ahí, que un error que va en contra de lo establecido por Dios. Eso ya no es error, eso se llama pecado. Y déjame decirte una cosa, la vida de este hombre que vamos a ver en esta mañana estaba llena de pecado. Porque aún él, para librarse de la malicia de su suegro, él también aprendió a ser un vivo. Y déjame decirte una cosa, esto no es una justificación en esta mañana, mi querido hermano. Algo que nosotros los cristianos tenemos que aprender a mantener es la ética cristiana. No porque mi jefe me engañe, yo voy a engañar a mi jefe. ¿Tú entiendes esto? No porque mi jefe no me pague bien, yo voy a robar a mi jefe. ¿Tú entiendes esto? Es decir, eso es ética cristiana. Jacob no lo hizo correctamente. Tuvo que aprender tú sabes, a cantazo, como decimos. Y esta es una de las experiencias donde vemos que a pesar de los errores que él cometió, atención con esto, los errores tuyos y míos se magnifican en nuestros hijos. ¿Tú sabías eso? Tus errores míos, los tuyos y los míos se magnifican, es decir, se hacen más grandes en nuestros hijos. Porque cuando tú y yo hacemos algo y nuestros hijos nos ven, los muchachos tápense los oídos ahora, y dicen, mi papá hizo tal cosa, está mal, y si él lo hizo, pues tiene que estar bien, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer mejor que mi papá. Y si es un error, el error va a ser mucho más grande que el nuestro. ¿Te estás fijando aquí lo que pasó? Jacob se metió a hacerle trampa al suegro también y a ver cómo hacía, porque era un vivo, y los hijos aprendieron de él, y llegaron a hacer ¿qué cosa los hijos? Son asesinos, llegaron a matar. Porque querían también poner en práctica la viveza que había tenido su papá. Ahora te quiero también hablar ahora de la esposa de Jacob, Raquel, de las dos Raquel. Porque la otra, Lea, no se menciona. Aquí en la historia casi que no se menciona. Yo creo que era tan fea que no hay mucho. Pero la bonita sí, la bonita, muchachos, esa resalta. No dice si era rubia, pero bueno, a lo mejor, pero dice que era bonita. Esa bonita. Esa bonita, la salió el papá, porque dice de que se robó también aún los dioses del papá. Y en muchas ocasiones nosotros nos robamos los dioses, o en muchas ocasiones decimos los ídolos de nuestros padres o de nuestra cultura. En medio de esto, dice ahora el versículo 31, estamos en Génesis, capítulo 35, versículo 1, perdón, no 31, sino versículo 1, dice así. Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel, erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Es decir, que regresara, ¿sabes a dónde? A casa, de donde él salió originalmente. Y quiero que sepas, este versículo 1 es una orden de parte de Dios, no una recomendación, no es si te parece, si tú crees, es una orden de parte de Dios. Dios le está ordenando que se pare y se vaya. Y dice el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia,
y a quienes lo acompañaban. Es decir, que no era solamente las familias los que iban, porque Jacob tenía también, la palabra nos enseña de que las mujeres de Jacob, las dos mujeres iban también con sirvientas. Se usaba en aquel tiempo, que las mujeres tenían sirvientas, ayudantes. Y entonces, aparte de eso, él tenía gente que trabajaba con él. Sirvientes que cuidaban las ovejas y todo lo demás. Así que era un grupo grande. No sabemos de cuánto exactamente, pero había mucha gente sobre la cual Jacob tenía también autoridad. A esta gente le dice ahora, dice, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Miren esto lo que le dice en esta ocasión. ¿Por qué los dioses? Porque él sabía que la mujer arrastraba dioses. Y a lo mejor no sabía, porque según la historia, lo que él no sabía era de que Raquel, su esposa, se había robado los ídolos del papá. Pero tú no tienes que traer un ídolo para tener un Dios, tú lo sabes bien. El ídolo lo que hace, y cuando hablamos del ídolo es la figura. Esa figura lo que hace es reafirmar la creencia que nosotros tenemos en ese ídolo. Algunas personas aún de carácter cristianos, no evangélicos, tienen ídolos que adoptaron de la cultura nuestra hispana anteriormente o de la religión que nosotros como hispanos adoptamos anteriormente, y tú lo sabes. Y hay muchos tipos de ídolos. Para aquellos que somos caribeños, los cubanos, los puertorriqueños, más que todo, los dominicanos, pero se ha metido también en otros países. Claro, la religión que nosotros adoptamos y que tenía nombres de ídolos con nombres contemporáneos, esos nombres contemporáneos habían sido mezclados también con una serie de ídolos africanos, porque en la cultura nuestra, todos nosotros, nuestra descendencia es una mezcla entre españoles y negros africanos. Y entonces los negros africanos trajeron sus ídolos y sus dioses. Aquí en América tenían los suyos. Vino entonces lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica, que sale de España y conquista a América. Y entonces no obligan a los negros a dejar sus dioses, sino hay un consenso para que haya una mezcla allí de los dioses africanos entre la religión africana y la religión católica, y de ahí muchas personas aún todavía mantienen esa costumbre de adorar a algunos ídolos. Se dice también en sociología cristiana que toma aproximadamente 2 años, mínimo 2 años, para que una persona nuevo creyente abandone sus creencias y sus ídolos y adore solamente a Dios. Quizás algunos de ustedes han tenido una experiencia diferente. A lo mejor algunos de ustedes digan, no, pastor, yo enseguida que vine a los caminos del Señor lo dejé todo. Te voy a decir una cosa, psicológicamente hablando quiere decir de que tú eras cristiano evangélico, no estabas tan arraigado. Es decir, tenías ídolos y a lo mejor los adorabas y demás, según la costumbre tuya, práctica religiosa, pero cuando hay una adoración a cualquier ídolo, a cualquiera, incluyendo, por ejemplo, lo más común que existe entre nosotros los hispanos, que es la Virgen María, en cualquiera de sus expresiones, porque en un país le llaman Guadalupe, en Cuba le dicen la Virgen de la Caridad, en Puerto Rico, ¿cómo? En Coromoto, en Venezuela, y del Carmen, en Puerto Rico, por ejemplo, en Colombia, del Carmen también. Okay, hay una mezcla, pero sigue siendo la misma Virgen María. Y aún muchos creyentes, personas que genuinamente se convierten, creen en Cristo Jesús, pero tienen este attachment, esta dependencia a estos ídolos y a la adoración a su Virgen, y toma en muchas ocasiones hasta 2 años el poder desprenderse de eso y entender de que la Biblia nos enseña a no adorar los ídolos y solamente adorar a Jehová Dios. Bueno, esta mujer tenía ese problema. Y yo pienso, esto no lo explica la historia, pero yo pienso por la experiencia que tenemos social, cada uno de nosotros como creyentes, de nuestra conversión o de la conversión de otras personas, que Jacob sabía que su esposa, o aún las 2 esposas quizás es posible, y el resto de esa gente, de esa familia, tenían esta creencia con esos ídolos y los adoraban y demás, y quizás él estaba enseñándole de que al Dios que tenían que adorar era a Jehová Dios solamente,
pero había un proceso ahí, una tolerancia que le había permitido un tiempo para que ellos pudieran dejar de adorar a aquellos dioses y adorar a Jehová Dios. Pero en esta ocasión, quizás ya ese tiempo ese periodo se había cumplido y en este momento Jacob no le está hablando a la familia como quizás igual algo para considerar. La misma orden que recibe de Dios es la que le da a la familia y dice, es una orden, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Y dice aquí, purifíquense y cámbiense de ropa. Ahora, le voy a hablar un poquito de la cuestión de deshacernos. ¿Y deshacernos de qué y cuándo? Porque la palabra de Dios nos indica a nosotros, por ejemplo, si te vas allí al Nuevo Testamento y buscas en Hebreos capítulo 12, el versículo 1 dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos, dice, por delante. Es decir, para todo lo que nosotros vamos a hacer, de cambio, nos tenemos que despojar de algo. Es más, te voy a dar un ejemplo muy práctico que todos nosotros hemos tenido que pasar por eso. Cuando nos mudamos. Tú sabes que cuando nos mudamos, cuando nos damos cuenta cuánta basura tenemos acumulada en la casa. ¿Sí o no? El día que me mude voy a necesitar ayuda, ¿eh? Porque acá mi jefa es acumuladora. Hasta abajo de la cama. Increíble. Eso te lo cuento otro día. A mí me chocan las mudadas. Pero cuando uno se muda, uno se da cuenta que tiene cosas que ya ni sirven. Aparatos con baterías sulfatadas, que ya no sirven para nada. Ya el aparato se echó a perder también. Tan viejo. La ropa ya después que tú la abres ya tiene rayitas, que aunque la plancha tiene rayitas de todas maneras ya no se pueden poner. ¿Sí o no? Y las rayitas están blancas. Y como si fueran cuadriculados, porque te das cuenta que desgraciadamente eso pasa. Entonces uno se tiene que empezar a despojar de cosas para poderse mudar. Eso quiere decir, te tienes que despojar de cosas para pasar a otro nivel, a otra etapa de tu vida. Te vas a llevar, a veces, en muchas ocasiones en las mudadas, no siempre pasa lo mismo, pero a veces uno dice, me quiero llevar lo mínimo, porque hay cosas que estorban. Hay cosas que estorban, desgraciadamente. Y quizás este próximo nivel o esta próxima etapa en que yo voy a vivir, esto me va a crear un problema. Y entonces mejor lo dejo atrás, más que todas las cosas materiales. Déjame decirte que según nosotros avanzamos en edad, mucho más difícil es. Tú lo sabes. A mí me pasó con mi papá. Mi papá, que murió de edad avanzada y tenía un apartamento chévere y todo, llegó el momento en que él ya no podía vivir solo y tenía que vivir con nosotros. Y cuando yo fui allí al apartamento a desarmar aquel departamento, yo le dije, mira, Pipo, hay muchas cosas que no te vas a poder llevar contigo. No, no es problema, seguro. No es problema. Ah, ok. Y llegamos allí con caja, ok. Esto no, eso sí me hace falta. Digo, pero es una botella. No, pero, ¿sabes? Si me da sed. Ok, con la botella. Y este papel, no ese papel, pero este papel es viejo, ya no tiene. No, pero si a lo mejor algo muy interesante que tengo que leer. Íbamos por la mitad y me di cuenta de que él se quería llevar todo de todas maneras. Todo lo que tenía allí, que no servía para nada, déjame decirte. Todo era viejo. Mi papá, y yo de eso aprendí de él aún, el reparar las cosas, porque él le gustaba reparar las cosas. Él iba por la calle y se encontraba un televisor y él cogía, lo montaba en el carro, lo arreglaba y lo regalaba. Déjame decirte, no lo vendía, uso, lo regalaba a otras personas. Pero llegó un momento en que tenía 4 o 5 televisores allí arrumados, de los cuales tomaba partes. Y como él estaba retirado, pues se entretenía en eso. Yo entendía que era su entretenimiento, pero yo no quería traer todos esos tarecos a mi casa, porque ahora yo venía en mi casa. Tú sabes, y fue difícil, fue una pelea tremenda con mi papá. Bueno, mi papá ya está en la presencia del Señor. Y ya, después que pasó la presencia del Señor, todo lo que había fue fácil deshacernos. No, goodbye. Pero ahora nos toca con mi mamá, que todavía nos está dando lata por ahí. Pero muchos de ustedes, yo sé que están pasando esa experiencia, ¿verdad que sí? Claro que sí, yo sé. A mí me pasa también. Yo hay cosas que cuando me pongo a ver, digo, ay, man.
pero esto sí me hace falta y esto sí me haría falta y a lo mejor nunca lo usamos, pero por si acaso que nos haga falta, se nos olvida de todas maneras que eso está en Walmart. Podemos ir a Walmart y lo compramos allí. Entonces parece que gastamos más dinero en mantenerlo que en lo que podemos salir a comprar. Pero a todos nos sucede. Tenemos que aprender en muchas ocasiones a despojarnos de algunas cosas para poder entrar en la nueva etapa. La pregunta es en esta mañana, ¿tú de qué tienes que despojar en esta ocasión? Porque nos faltan 2 días para comenzar el nuevo año. Y a lo mejor solamente te quedan 2 días para pensar en de qué te tienes que despojar tú. Y no tiene que ser necesariamente cosas materiales, mi querido hermano, pero hay muchas cosas que nosotros hemos arrastrado durante este año 2013 que tenemos que despojarnos y dejarnos de atrás. Si no, nos van a atrasar. Es más, es posible que nos vayan a interrumpir las bendiciones que Dios tenga para nosotros el próximo año. Y dice aquí otra vez, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Esta purificación, déjame decirte una cosa, era algo significativo. Era un símbolo en aquel tiempo. Cuando tú habías cometido algún pecado, te tenías que purificar. Parte de la purificación era un baño, literalmente hablando. Después, cuando el pueblo, al final que ya Dios le entrega al pueblo hebreo, lo que nosotros conocemos ahora como Israel, o la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, y se establece allí, muchos años después, estoy hablando, el templo. Junto al templo había como tipo de piscina, un balneario, una fuente, donde ellos llegaban allí, esa era la costumbre, y se purificaban. ¿Tú te recuerdas cuando Jesús, por ejemplo, sanó al leproso? Que le dijo, lo sanó y le dijo, ahora ve y preséntate delante del sacerdote, pero primero tenía que ir a purificarse. Es decir, después que ya estaba sano, tenía que ir y meterse allí en aquella piscina. A lo mejor tú vas a decir, ay, pero ¿tú sabes lo que es meterme en la piscina después del leproso? No te preocupes, si aquí era una piscina que era parte de un agua que corría. Eso era agua limpia todo el tiempo, Entonces era una forma simbólica. Y en esta ocasión lo que está haciendo es mandándolos a bañar. Simbólicamente, mi hermano, ¿sabes por qué? Porque ellos tenían sus manos llenas de sangre inocente. ¿Tú entiendes esto? De sangre inocente. Eso nos lleva a nosotros a pensar también, perdón, que además de nosotros despojarnos de algunas cosas, necesitamos también arrepentirnos de algún pecado, de cualquier cosa que todavía queda pendiente delante de Dios. Y dice aquí también que se cambien de ropa. Porque es posible que su ropa delataba de que ellos habían cometido algún pecado. Hay un dicho por ahí que tú es posible que hayas escuchado que dice la gente, vístete para él. ¿Qué cosa? Vístete para él. Empieza con E. Voy a tener que jugar el jueguito ese de la rayita y nada. Vístete para el éxito. Para el éxito. ¿Tú no has escuchado eso? ¿Quién no ha escuchado esa frase? Algunos no han escuchado. Vístete para el éxito. That's right, dress for success, dicen en inglés, dress for success. ¿No han escuchado en inglés? Tampoco lo han escuchado, dress for success. You have to, good, qué bueno. Bueno, eso quiere decir que tienen que ir a listo a la clase de inglés para que puedan aprender entonces la frase. Ya no solamente lo estoy mandando a leer la Biblia, tienen que tomar clase de inglés también, mi querido hermano. Dress for success, vístete para el éxito. Porque hay un dicho que dice que de acuerdo a cómo tú te vistas, así te tratan. Si tú llegas a una entrevista todo, tú sabes, no sé, ¿cómo le dicen ahí? Tipo por dioser y demás, con chores, chancleta y demás, te dicen, papá, no. Pero si tú llegas bien vestido y tú sabes, inclusive si te pones un saquito todavía mucho mejor para la entrevista que tú vas a tener de trabajo, eso va a impactar. Entonces, para eso es. Y por eso dice en esta ocasión, purifíquense y cámbiense de ropa. Ya nuestro ropaje, nuestra imagen tiene que ser totalmente diferente, mi querido hermano. Aún le enseñamos eso a los nuevos creyentes. Mira, cuando un nuevo creyente, y yo se lo digo a la gente en la iglesia, y si tú, aquellos de ustedes que quizás que no lo sepan, se los quiero decir en el día de hoy. Si tú ves en esta iglesia que llega, por ejemplo, una muchacha de visita que no es creyente, de visita por primera vez, y anda con uno de esos escotes, de esas minifaldas por aquí, y de esos escotes y demás, no le digas nada. No le digas nada.
Bueno, taparse los ojos no la sientes aquí adelante tampoco porque me va a poner nervioso, pero no le así los... Sí, yo le digo a los servidores, siéntame ahí atrás, siéntame por ahí atrás, no me la sientes aquí adelante porque imagínate, ¿sabes? El diablo anda por ahí, ya tú sabes cómo es la cosa. Y uno no es ciego tampoco, no. Pero la carne es débil, claro. Entonces tú sabes, y yo sé que eso suena así como un poco, ay pastor, pero ¿y la espiritualidad? ¿Qué espiritualidad, mi hermanito? Si nosotros todo el mundo, mujeres y hombres, somos de carne y hueso. Y tenemos, la Biblia lo dice, cuidado, no te expongas mucho a la tentación porque es más fuerte que nosotros. Entonces cuando viene una de esas mujeres, entonces las mujeres de la iglesia, porque en algunas iglesias tú sabes que la miran así como, tú no puedes entrar así aquí en la iglesia porque eso es, tienes que ser más santa. ¿Tú no has escuchado eso en algunas iglesias? Sí. Las iglesias donde muchachos, la mayoría de las mujeres en esta iglesia usan pantalones. Pocas usan falda. Yo creo que alguna mujer hermana vino con falda hoy. Posible que alguna vino con falda. Bueno, qué bueno, sí. Y se ven, a mí me agrada mucho. Luisa lo sabe. Yo creo que una mujer con falda se ve muy femenina y demás. Pero es cierto que por el frío y por ciertas las comodidades y ciertas cosas, pues es práctico usar pantalones. Para mí no hay ningún problema. Pero en algunas iglesias sí. En algunas iglesias tú llegas y te miran con pantalones y te tratan mal inclusive. Te dicen mundana, es cierto. Te dicen mundana. Muchacho. Y si es un jeans, peor todavía, peor. Y en algunas iglesias, si las mujeres se cortan el pelo, también. Hasta te ponen de disciplina y toda esa serie de cosas. Nosotros no tenemos ese corte. Sin embargo, tampoco vamos a fomentar el que las mujeres se vistan inadecuadamente, inapropiadamente. Pero si viene una mujer que viene inapropiadamente vestida, yo le digo a las mujeres, no le digan nada. No, déjenla. ¿Saben por qué? Porque cuando esa mujer... Y hombres también, déjame decirte, porque esto no solamente las mujeres, claro, la mujer es más provocativa que el hombre. Pero cuando esa mujer o ese hombre le entregue su vida a Cristo Jesús, el Espíritu solo los va a tocar y les va a enseñar cómo vestirse. Entonces nosotros vamos a tener también la oportunidad de enseñarles cómo. ¿Me entiendes? Y les vamos a enseñar entonces de que hay una forma que es mucho mejor que otra. Dentro del marco cristiano sin tener que caer necesariamente dentro de un marco religioso o fanático. Pero es necesario que nosotros aprendamos inclusive a vestirnos diferente. Diferente no quiere decir de que tengamos que llegar al extremo y ustedes saben que yo como pastor pues yo no uso saco, de vez en cuando me pongo un saco y demás, pero no me pongo una corbata. Y si me pongo un saco ni la camisa me meto por dentro. Alguien otro me dice, ay, ¿por qué no te metes la camisa por dentro? Bueno, porque a mí me gusta por fuera. Pero así no se usa. ¿Y dónde está? ¿En qué libro está eso? Bueno, es que el código ¿dónde tú sacaste ese código de vestimenta? Eso es un código que hace la gente, no es bíblico. Un pastor me dijo hace poco, en una reunión de pastores, hermano, tú no te das cuenta de que Dios le dijo inclusive al sacerdote cómo tenía que vestirse. Dice, sí, hermano, mira, el sacerdote se tenía que vestir con una falda. ¿Dónde está la tuya? El sacerdote se tenía que vestir con campanitas aquí. ¿Dónde están las tuyas? Y con una soga como si fuera un chivo, por si se moría allá en el lugar santísimo, que lo puedan alar. ¿Dónde está la tuya? Porque yo te voy a alar con las sogas. ¿Dónde está la tuya? Y el hombre, él decía que dice, no, pero por eso existe el traje, el cuello de corbata. Digo, eso no es bíblico. Y él me explicaba, no, salió de los años 50. Digo, ¿por qué? ¿Quién lo inventó? Los cristianos no. Fue la sociedad. La sociedad fue quien implantó ese tipo de vestimenta y nosotros lo adoptamos. ¿Te das cuenta que no adoptamos algo cristiano? Porque no hay, bíblicamente hablando, no hay lo que se llama dress code. ¿Cómo se dice dress code en español? Un código de vestimenta, gracias. Código de vestimenta no hay, pero si aprendemos a tener un balance, como quiera que sea, sí tenemos que aprender a vestirnos, dice, para el éxito. Versículo 3 dice entonces, vámonos a Betel. Allí construiré un altar a Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían. Atención con esto. Si no somos capaces de deshacernos de nuestros dioses, esto es una cuestión de decisión, mi querido hermano. Tienes 2 días para decidirte a hacer muchas cosas antes que llegue el primer día de año y Dios te empieza a bendecir en una nueva etapa. Dice, así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los altares que llevaban, con los aretes que llevaban en las orejas.
con los aretes. Este texto bíblico, déjame decirte que no es en contra de los aretes de las mujeres ni los collares. Es en contra de que esos aretes simbolizaban lo que ellos creían. Te quiero decir algo en este día. Para los muchachos y los jóvenes más que todo. Algunos de ustedes han visto, porque se practica mucho entre los teenagers ahora, de que están usando lo que nosotros conocemos como el rosario. El rosario, ¿sí o no? En la escuela eso es algo muy moderno. Y yo he visto aún, entre comillas, jóvenes evangélicos con un rosario. Y digo, ¿y tú qué haces con eso? Ay, pastores, que esto está de moda. ¿Qué de moda? ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Métese en la internet para que vean lo que quiere decir. Para los católicos tiene un significado, pero para nosotros los evangélicos que vivimos bajo la gracia, el nuevo pacto de Cristo Jesús, eso es algo diabólico, mi querido hermano. Y si tú se lo permites usar a tu hijo, es como que yo llegue aquí ahora el domingo a predicar con un collar de santero, que fue inclusive santificado, fue dedicado para algo específicamente que es diabólico. En muchas ocasiones pensamos que muchas de esas cosas, no importa porque como yo no creo en eso, tú no crees, pero eso es la señal que tú estás dando a otras personas. Es decir, cuando yo salgo a la calle y traigo una cadena y una cruz, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que soy qué cosa? ¿Judío? No. ¿Que soy musulmán? No. Soy cristiano. Cristiano. Tiene un significado, tiene un simbolismo, es más, tiene un mensaje también. Entonces nosotros tenemos que aprender también, cuando nos despojarnos también aún de aquellas cosas que simbolizan algo en nuestra vida para otras personas. Déjame decirte de que he tenido la oportunidad de ministrarle a personas, por ejemplo, que después de convertidos, ellos se dan cuenta que algunos de sus tatuajes no son muy buenos. Y fíjate, no voy a predicar hoy en contra de los tatuajes porque ese es otro mensaje en otra ocasión. Yo respeto eso. El problema no es el tatuaje. El problema es qué es lo que quiere decir tu tatuaje. ¿Entiendes a lo que me refiero? Porque a lo mejor tu tatuaje es una cruz, vamos a suponer. ¿Ok? Es decir, que es un símbolo cristiano. Pero hay tatuajes que tanto por simbolismo o por lo que dicen, por las palabras, no son buenas. Y después que tú te lo pones, no hay forma de borrarlo. ¿Tú sabías? Por eso le decimos a los muchachos, cuidado con los tatuajes. Cuando alguien me pregunta a mí algo, digo, en una ocasión mi hijo Roberto Carlos me vino a preguntar, papi, ¿qué tú crees si yo me hago un tatuaje? Digo, bueno, tú sabes lo que yo pienso. Yo nunca me he hecho un tatuaje, nunca lo me voy a hacer. Y yo te voy a decir una cosa, y él ya era hombre, y ya él podía hacer lo que él quisiera. Es decir, ya yo no tenía la autoridad para decirle, no te lo vas a hacer porque tú vives en mi casa y eres mi hijo. ¿Tú entiendes esto? Las cosas cambian. Entonces tengo que usar una estrategia diferente y enseñarle. Y después cuando pasen los años, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal si el tatuaje no te gusta? ¿O qué pasa que ese tatuaje muy bonito que se ve chévere ahora, ¿sabes qué? Que cuando la piel se pone toda... dice, el tatuaje ese, tú sabes, antes parecía una mujer, pero ahora yo no sé lo que es. Transvesti a lo mejor, quién sabe, no sé. Pero, y cuando... Muchachos, sí. Y después cuando dice, oye, está gorda, engordó la mujer esa. Se puso fea, no quiero. Y entonces uno se lo quiere quitar y no puede y demás. Y al final me dijo, de verdad, papi, no hace falta. Nunca se ha puesto un tatuaje. Y cada vez que hablamos del tema dice, no, Daddy, gracias por lo que me dijiste. Dice, y me doy cuenta ahora en muchos de mis amigos también. Porque esto del tatuaje es algo muy moderno. Ahora, aún entre los cristianos, ¿ok? Déjeme decirle. Tenemos que pensar en esas cosas. ¿Cuál es el mensaje? De las cosas que nosotros usamos, que no escucha, no te estoy diciendo solamente de ornamento, no es cuando yo me refiero a algún tipo de símbolo de este tipo, porque en este caso se refiere a los aretes que traían y esas cosas, pero hay muchas cosas que tú y yo nos colgamos, literalmente hablando, que no dan una buena imagen o no dan un buen mensaje a otras personas. Nos tenemos que deshacer de esas cosas. ¿Como cuáles, pastor? Pudiera pensar, pero no quisiera ser personal en esta mañana. Tú tienes que pensar en esas cosas que tú necesitas remover también, que pudieran dar una mala imagen a otra persona.
Otra vez dice el versículo 4, así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían junto con los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró en la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Escúchame esto. Dice que ¿qué fue lo que hizo Jacob? Di conmigo, lo enterró. ¿Tú sabes que enterrar significa qué cosa? ¿Qué quiere decir? Morir. Significa morir. Es decir, cuando enterramos algo quiere decir se murió, no más. Cuidado que te lo quites hoy y después, pero a lo mejor es parte de mi cultura, pastor, es parte de lo mío. Cuidado con la música que escuchamos, mi hermano. Yo no tengo ningún problema con la música caribeña, ni música salsa, yo no tengo ningún problema con eso. Es parte de nuestra cultura. Yo no tengo ningún problema con la música, por ejemplo, la balada. No solamente la balada, el bolero. A mí me encanta el bolero. Y yo lo escucho. No solamente lo escucho, lo canto. Pero hay algunos boleros que no tienen buen mensaje. Eso los he eliminado. Hay unos muy bonitos y muy buenos. Fíjate, me estoy yendo a un extremo. Pero hay otros que no tienen buen mensaje, ni cantarlos. Cuidado con lo que tú cantas por ahí. Por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo, entre otras cosas, de las cuales pudiéramos hablar en este día. Entiérralo. Dice, y cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino, se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a la luz, es decir, a Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Cuando Dios te lleve a la nueva etapa que te va a llevar, porque te va a llevar, escúchame, no hay opción. Es decir, el año comienza en 2 días solamente. No hay forma de que nos podamos quedar en este año, por muy bien que te haya ido. Así que no tenemos ninguna opción que recibir el nuevo año y la nueva etapa que Dios nos va a traer. Esa nueva etapa puede ser una etapa muy buena para ti y puede ser una etapa muy buena para mí, pero si nosotros decidimos hacerlo diferente, escúchame, no va a funcionar. Ahora, si tú te preparas, atención con esto, si tú te preparas y te despojas de lo que tienes que despojar y te vistes correctamente, digo, cuando ya de vestirnos no me refiero a vestirnos físicamente con esta ropa, sino espiritualmente y emocionalmente, correctamente, como dijimos antes, para el éxito, para lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, mi querido hermano, la diferencia la vas a ver en la próxima etapa. Amén. Te quiero decir esto también. El hecho de que Dios nos lleve a una nueva etapa no quiere decir de que todas las cosas nos vayan bien. Porque no todas las cosas nos van de acuerdo a los planes nuestros. Sin embargo, nosotros conocemos un texto bíblico en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que dice qué cosa. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran. Así que en la próxima etapa, si algo no te sale bien de acuerdo a tus planes, acuérdate de que el plan de Dios siempre es mejor que el tuyo. Y aprende a darle gracias a Dios también. Levanta tu altar allí en tu hogar donde tú estás, donde tú vives. Adora el nombre de Cristo Jesús allí. Dile al Señor, Señor, gracias porque aunque las cosas no me han salido como yo pensaba, de todas maneras tú estás en control de mi vida. Y donde tú me has llevado ahora es para bien. Si tú estás aquí en esta ciudad de Ocala, mi querido hermano, no es simplemente porque tú quisieras estar aquí. A lo mejor algunos de ustedes hicieron planes para venir, otros no. Yo nunca hice planes para venir a esta ciudad. Dios me trajo y nos trajo a comenzar esta iglesia. Y a mí me gustaría mucho estar junto a mis hijos, a mi familia en el sur de la Florida y ministrando allá. Si estuviera allá, estuviera en una iglesia muy grande y todo, no importa, aquí estamos porque Dios nos trajo a este lugar. ¿Tú entiendes esto? Con un propósito especial de parte de Dios. Ese plan de Dios es mucho mejor que el plan que yo hubiera podido tener. Yo he dicho en muchas ocasiones, Dios me hubiera podido llevar a África o a algún otro. Pudiera ser. Gracias, Señor, porque me trajiste a Ocala y estoy cerquita ahí de mis hijos, de mi familia. Y tú sabes, tengo agua caliente en mi casa y como si va en otros lugares, a lo mejor no tuviera esa serie de bendiciones. ¿Te das cuenta? Es decir, donde Dios te quiera llevar, siempre va a ser algo bueno. Si tú te dejas llevar, acuérdate de que esta historia del día de hoy la empezamos viendo a Dios hablándole a Jacob. Dios te va a hablar hoy en esta mañana. Dios algo te tiene que decir.
y te va a preparar para la nueva etapa que tú tienes. Tú tienes que hacer la decisión de estar listo o no para la próxima etapa. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada en esta mañana. Y vamos a ir al Señor en oración en esta ocasión. Para ti que nos ves allí en internet, donde quiera que tú estés, también tú tienes la oportunidad de entrar dentro de una nueva etapa que Dios tiene preparado para ti. Si tú te preparas y aún si tú no conoces a Cristo Jesús, yo te invito en esta ocasión de que tú ores allí en tu corazón privadamente y le digas al Señor: Señor Jesús, gracias por saber de que tú me amas y que tú perdonas mis pecados. Yo te pido, Señor, ahora de que tú entres en mi corazón y traigas cambio en mi vida. Y prepárame para esta nueva etapa que tú también presentas delante de mí. Padre, gracias en este día por la oportunidad que hemos tenido de poder presentar tu palabra y de darnos cuenta, Señor, de que tú nos has bendecido durante el año 2013 y que ahora nos preparas para esta nueva etapa en el año 2014. Cosas buenas van a pasar en nuestras vidas, Señor. Bendiciones que tú tienes reservadas allí para cada uno de nosotros, con nuestro nombre propio escrito específicamente, Señor. Tú las vas a poner delante de nuestras manos. Prepáranos, oh Dios. Ayúdanos a despojarnos de lo que tenemos que despojarnos. Ayúdanos también a arrepentirnos de nuestros pecados y a poder, Señor, recibir el nuevo año listo para nosotros poder disfrutar de las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros en este nuevo año. Muchas gracias, oh Dios, otra vez, por pensar en nosotros. Gracias por tu bendición, por tu cuidado, por tu amor, por nuestra salvación en Cristo Jesús también. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén y amén. Dale un aplauso a Cristo en esta mañana.